Hoy por hoy, antes que otra cosa, debemos enfocarnos en resolver los problemas actuales y urgentes. Se habla de las y los candidatos de Morena o de la Cuarta Transformación y de su proyecto de nación, así en abstracto. Y por el otro lado, la oposición, entre comillas, en Va por México, de Claudio González, por su lado, Movimiento Ciudadano, aspiran a unir a todos los partidos que no están con López Obrador y que quieren revertir lo avanzado y continuar con su línea abierta de sujeción a las corporaciones, de privatizaciones e integración a Estados Unidos, pero nunca lo declaran abiertamente. Es simplemente decir que están contra López Obrador. El sistema capitalista mundial ha impuesto como modelo democrático, entre comillas, el bipartidismo, como lo fue el PRI y el PAN, demócratas y republicanos, liberales y conservadores. Y ahora en la etapa actual, en México buscan enfrentar a Morena con la oposición unida, PRI-PAN-RD, a la que quizás se una Movimiento Ciudadano. Pero la política actual en el mundo contemporáneo es que todos se corran al centro y al final muchas de sus posturas empatan sobre todo en lo concerniente a la política económica que dictan los organismos internacionales. De modo que, de espaldas y negándonos a ejercer esta política a la americana, democracia a la americana, lo que tenemos que hacer es impulsar una renovación democrática en el que el pueblo decida su destino sin ir a la cola de nadie y que logre contar con representantes que obedezcan el mandato popular, la voluntad del pueblo. El registro de candidatos presidenciales será hasta el 15 de febrero del 24, por lo que hay tiempo suficiente para analizar y discutir los problemas de fondo, precisar el proyecto de nación que necesita México, dilucidar. Estoy dando entrada a compañeros que se van uniendo. Entonces decíamos, dilucidar cómo profundizar la transformación en curso, cuál es el rumbo de nación que determina el pueblo y qué compromisos quiere el electorado que asuman los candidatos. Es importante analizar cómo se ha avanzado en la solución de problemas cruciales y cuáles son los pendientes. Eso es básico en los días que corren. No es ahorita el momento de preguntar con quién estás, a quién le vas, como pasaba en 2011 cuando había gente que contestaba, le voy a Peña que está bien guapote. Hoy es el momento de que millones de mexicanas y mexicanos nos ocupemos de detectar problemas, hacer diagnósticos, idear soluciones, luchar por ellas, convencernos del rumbo a seguir y dejar la decisión en manos del pueblo. Definir qué puede y debe hacer el actual gobierno electo para este periodo y qué tiene que hacer el gobierno en el sexenio del 2020 a 2030. Es hora de discutir el programa de gobierno necesario para México, para el México del futuro y que se defina puntualmente. Quien gane sería el representante de la voluntad popular reafirmada durante las campañas y no la persona que haga su voluntad u obedezca a la voluntad de las grandes corporaciones que pretenden dominar el mundo. Es hora de la renovación democrática, de implementar una profunda reforma política y electoral que termine con el sistema de partidos para que el pueblo asuma su soberanía. En el actual sistema de partidos, ¿podemos cerrar los micrófonos? En el actual sistema de partidos, el electorado no puede seleccionar candidatos.
Los candidatos los postulan las cúpulas partidarias. Y sin selección democrática no existe elección democrática. 96 millones de mexicanos y mexicanas tienen derecho a votar y definir la presidencia de la República en el 2024 y además 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gobernaturas, 27 congresos locales, 1,580 ayuntamientos y 16 alcaldías. Pero el elector no tiene ningún mecanismo para que la selección corra a cuenta suya. Con el mecanismo de las encuestas, la gente puede opinar o no sobre los encuestados. Hasta ahí llega su poder de decisión. Y por otro lado, tomemos en cuenta que las encuestas siempre han sido muy cuestionadas en México y sobran ejemplos del porqué. Pero lo que sí es prioritario es poner a una amplia consulta popular vinculante el cómo resolver los grandes problemas nacionales, las decisiones que nos afectan a todos, enlistar y definir los problemas básicos y las medidas que requiere una transformación. Cobrar o no impuestos a las grandes fortunas, hacer o no una reforma fiscal que establezca impuestos progresivos para que paguen más los que ganen más. ¿Seguir pagando el servicio de la deuda externa o no? Este año se van a pagar 860,000 millones de dólares y ahorita con la subida de tasas de interés va a ser más todavía. Por encima de cualquier presupuesto de educación, de salud, programas sociales, la máxima erogación es el servicio de la deuda, que además no deja de subir. Cuando llegó el presidente López Obrador, Peña Nieto dejó la deuda en 10.5 billones de pesos, ahorita ya está en 13 billones.5, o sea, ya hemos aumentado 3 billones la deuda por los intereses y todos los mecanismos usureros que tiene. Además, es una deuda heredada del viejo régimen prianista. ¿Vamos a seguir pagando puntualmente o vamos a suspender pagos, renegociar y lograr quitas para que esa carga disminuya para el pueblo de México? Preguntas como, por ejemplo, ¿el sector público va a producir vacunas y medicamentos para la población o los va a seguir importando del extranjero? Ante emergencias, ¿se implementará el control de precios para el sector privado en salud? Porque actualmente cobran lo que quieren. ¿Cómo garantizar el derecho constitucional al empleo, la efectiva justicia laboral, garantizar derechos de mujeres y niños? ¿Cómo abordar el problema de la migración? Hay muchas cuestiones que debemos definir. Por ejemplo, ¿van a seguir los bancos con sus prácticas abusivas? Y otras cuestiones al orden del día. Por ejemplo, cómo garantizar la soberanía alimentaria y que México produzca sus propios alimentos básicos. Actualmente se importa el 40% de los alimentos. Otras preguntas, ¿qué papel debe jugar la inversión extranjera y bajo qué condiciones? Y algunas muy graves, ¿cómo enfrentar al crimen organizado, la inseguridad, las desapariciones? Son estos algunos de los problemas que debemos discutir y sobre esa base formarnos nuestras opiniones. Por ejemplo, ¿qué política exterior seguir? ¿Integrarnos a Estados Unidos? ¿Formar bloque contra Rusia y China? ¿O cuál va a seguir siendo la relación con Cuba y Venezuela? Etcétera. Otros problemas gravísimos es, por ejemplo, el problema del agua, el de los abusos de las mineras. Vamos a seguir respetando todas las concesiones de las mineras, aunque sean tóxicas, y de los grandes aguatenientes. ¿Cómo enfrentar desastres naturales que cada día son más frecuentes? Son temas importantes y muy diversos.
sobre cómo romper el poder económico y las prácticas abusivas de las corporaciones y garantizar los derechos sociales y cuál es el papel del Estado para que estos derechos se garanticen en la realidad y a plenitud. También tenemos que definir qué sectores estratégicos deben ser controlados por la nación a través del Estado, como efectivamente se hacía en el siglo XX, en que el petróleo y la electricidad era exclusivo de la nación y no se permitían ni siquiera concesiones. Y otras preguntas más cruciales: ¿es necesaria una nueva constitución que acorde a nuestro siglo XXI? ¿Cómo se seleccionaría y elegiría el Congreso Constituyente? Esos son los temas para abordar hoy. Esa es la agenda de la clase obrera y el pueblo. Es necesario que esta sea la temática alrededor de las campañas, que se decida el qué hacer y que los representantes electos realicen ese programa, que manden obedeciendo. Sin embargo, bueno, se habla mucho de los partidos, de sus coaliciones, de las corcholatas que ya están destapadas, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán López y otros que se han mencionado como Rocío Nale, Tatiana Cloutier. También se autopropone Gerardo Fernández Noroña, por un lado, y por parte de la apabullada y disminuida oposición, pues se habla de Lili Téllez, de Maru Campos, de Diego Sinué, de Francisco Villa, hasta el mismo Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, andaba buscando la candidatura. También está el exmandatario de Querétaro del PAN, Francisco Domínguez, además del propio Pollo Anaya, Ricardo Anaya. Y tenemos también a Movimiento Ciudadano, que está proyectando a Luis Donaldo Colosio hijo y a Samuel García de Nuevo León, aunque bueno, le está yendo como en feria. Por parte del PRI están proyectando a Alfredo del Mazo o algún otro. Y bueno, está bien tener nuestras simpatías o antipatías, pero lo crucial es hablar del proyecto de nación que decida desarrollar el pueblo de México y del compromiso firme de quien sea electo en llevar a cabo el programa discutido y decidido en campaña. Que desde la campaña quede claro qué se va a hacer y que no se llegue al poder y se haga lo que nunca se habló en campaña. Al mismo tiempo es claro que mientras no haya una renovación democrática que permita que sea el pueblo quien seleccione y elija candidatos, no habrá un candidato que asegure que se cumpla la voluntad popular. Hace falta un nuevo sistema político que le dé el poder a la sociedad. No habrá representante electo que garantice los derechos de la gente, porque el actual sistema de partidos y la economía de mercados se impone sobre las buenas intenciones de quien intente gobernar sujetándose al sistema imperante. Entonces tenemos que desarrollar la organización, la amplia organización que empuje este programa hacia adelante. Mientras estemos en el sistema actual, además de proponer la transformación económica y política y de impulsar un programa de transformación profunda de cara a la elección, debemos de decidir cómo actuar, ya que es una decisión táctica muy importante que tenemos que discutir, consensar en base a los intereses populares y nacionales, no en la búsqueda de puestos y posiciones. Por la renovación democrática, porque el pueblo discuta qué programa quiere y necesita, y luego de eso definir qué hacer y con quién. Pero primero la discusión de fondo del proyecto al que le apueste el pueblo, de las necesidades del país, y en este proyecto que exista la soberanía popular. Entonces, bueno, nunca había sucedido que en el tercer año de gobierno ya estaban, como ahora estamos ya metidos de lleno en el proceso electoral presidencial del 24. Antes esto comenzaba
el penúltimo año, a fines del penúltimo año. Sin embargo, al orden del día, por todos lados se discute sobre los posibles candidatos, se hacen apuestas, se generan apoyos y ataques. De hecho, ya arrancaron la campaña varios candidatos. Quienes luchamos por la renovación democrática sostenemos que debe ser el pueblo el que decida, marque y controle el rumbo del país, que la voluntad popular determine cuál debe ser la dirección a seguir. Hay 96 millones de electores. Estos electores deben estar en un proceso de discusión, de análisis, de determinación de los pasos a seguir y no solamente quedarse viendo el espectáculo político electoral. No se trata nada más de estar en este espectáculo y ver a quién apoyamos, a quién atacamos, sin ver cuáles son los intereses que hay detrás y hacia dónde debe ir el próximo gobierno. La democracia, según su definición, es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. La definición, como sabemos, viene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Es el gobierno del pueblo, el poder popular. De modo que lo que debemos definir primero es qué decide el pueblo para el futuro, cuáles son sus demandas, qué programa va a satisfacer las necesidades de la gente y desde luego que el pueblo se organice en todo el país para poder lograr sus objetivos. La organización es la que va a hacer valer el poder de decisión popular. Al final de este proceso de definiciones, de definir rumbo, debe decidirse quién es la persona que puede coordinar y dirigir los esfuerzos para desarrollar el programa y que se comprometa a cumplir cabalmente las tareas planteadas para cambiar la dirección del país en el sentido que mandata el pueblo. Primero es la organización, el programa y al último las candidaturas. Y una cuestión fundamental es cómo puede el pueblo mandatar y controlar a sus representantes. Sin una organización a nivel nacional, el programa más avanzado no puede concretarse ni puede ayudarse a presionar y obligar al gobierno a cumplir con las demandas populares y con los objetivos anunciados. Aunque el presidente, la presidenta tenga intención de ir hacia adelante, si no hay un apoyo popular, pues no lo va a poder lograr. Recordemos que Lázaro Cárdenas pudo hacer la expropiación petrolera porque un año antes hubo una huelga de petroleros y hubo una gran organización de los trabajadores petroleros. En el actual sistema copiado del de las democracias occidentales, el monopolio de la representación lo tienen los partidos, se reparten los colores y el pueblo sigue o no a uno o a otro. El monopolio de las candidaturas los controlan los partidos que se definen en luchas internas donde al final de cuentas las cúpulas deciden. El país se divide en favor o en contra de tal partido y los partidos se dividen por una o por otro que solicitan el apoyo del pueblo. Entonces es un proceso en el que hay gran división entre los partidos y al interior de los partidos, división entre los precandidatos, pues que se dan con todo, en lugar de unirnos todos, ver cuál es el proyecto y tener un representante que unifique al pueblo de México. Para lograr la transformación profunda del sistema político y electoral, hace falta que el elector sea el protagonista, que se una a la discusión de alternativas y se involucre en la definición de su futuro. Se necesita la renovación democrática que permita que se imponga la voluntad popular. No financiar a los partidos, sino al proceso electoral. Esta es la meta de una renovación democrática. Todo el dinero que hoy se le da a los partidos y al INE, darlo a un proceso electoral donde el pueblo pueda elegir a sus candidatos, comenzando por su selección desde comunidades de trabajo, vivienda, estudio, actividad, que el elector
seleccione candidatos entre la gente que conoce y avala, y no solamente vote por el de la foto, el famoso, o porque simplemente porque pertenece a tal o cual partido. Erradicar las campañas de dinero y propaganda y sustituirlo por un proceso de análisis y discusión del proyecto que el pueblo avala mayoritariamente, y tener un previo proceso de información y discusión y decisión consciente, proceso del cual los candidatos triunfadores deben ser mandatados e impulsen necesariamente lo acordado en el proceso electoral, que existan mecanismos ágiles de revocación de mandato para quien no cumple el mandato popular. Este es un objetivo a largo plazo, pero hoy por hoy que esto no se va a lograr en 6 meses, por lo menos sí tenemos que centrarnos en discutir un programa, proponerlo, promoverlo, sin estar apuntándonos ya en la grilla con uno o con otro. En el proceso electoral actual de cara a las elecciones presidenciales del 24, tenemos encima el sistema de partidos que es recetado por el Banco Mundial a instancia de Washington y es el que conviene a los grandes intereses de las corporaciones, pues este sistema limita, obstaculiza y entorpece el proceso de transformación. Vemos claramente cómo cada medida que se toma de manera acertada, por ejemplo, por el Ejecutivo, últimamente una multa de 9.500 millones de pesos a Iberdrola por haber distribuido ilegalmente electricidad, pues llega el Poder Judicial, un juez, y lo para, lo mismo que pasó con la ley eléctrica, y con toda una serie de medidas que el Ejecutivo empuja y los jueces corruptos lo paran. Entonces, este sistema de partidos está diseñado para que si hay un gobierno progresista, pues lleguen los jueces o llegue un Congreso, como pasó en Brasil con Dilma, que tuvo 54 millones de votos, pero el Congreso le echó abajo. Lo mismo pasó con Zelaya en Honduras y lo mismo pasó con Lugo en Paraguay. De modo que este sistema es el que en última instancia garantiza los intereses de las grandes corporaciones y de las grandes potencias. Por eso es necesario una organización nacional, aún dentro de este contexto, que empuje la renovación democrática, que cambie la correlación de fuerzas y que modifique el sistema político electoral para que sea en verdad democrático. Esto implica una organización en cada comunidad, municipio, estado, región y a nivel nacional. Vemos cómo cuando el pueblo está organizado, pues puede incluso frenar disposiciones antipopulares. Lo estamos viendo en Ecuador, que el presidente Lasso es completamente neoliberal y sin embargo la CONAI, la Confederación Nacional Indígena, a través de una gran movilización y un paro nacional, logró revertir medidas que quería imponer Lasso. De cara al 2024 debemos profundizar la transformación que ya arrancó, ya inició, ya se derrotó en el 2018 al PRIAN y este fue un gran triunfo, equivalente a las victorias de 1855 contra Santana con la Revolución de Ayutla o de 1910 contra Porfirio Díaz. Fue una victoria histórica que abre un proceso para un cambio de régimen. Un proceso que por experiencia lleva varios años con altibajos, zigzagueos y que enfrenta enemigos muy poderosos, internos y externos. Hoy debemos de ocuparnos en llamar la atención sobre el significado de una elección como la determinación mayoritaria del rumbo que se quiere para el país. La decisión sobre qué formas se van a desarrollar para garantizar los derechos que a todas y a todos nos pertenecen, porque está reconocido el derecho al empleo, a la vivienda, etcétera, pero las formas de hacerlo efectivo no están garantizadas. Determinar sobre qué tipo de intereses son prioritarios. El examen de los avances y retrocesos vividos hasta hoy para usar la experiencia de cara al futuro. Esto es lo que se juega en cada elección, pero
en el sistema actual todos son promesas abstractas, silencios, omisiones, medias verdades o mentiras completas para colocar al frente del gobierno a representantes que pueden, si nos va bien, actuar bien o todo lo contrario, actuar con gran discrecionalidad, violando todo lo que hablaron y prometieron en campañas. Patético fue el caso de Peña Nieto, que dijo que iba a bajar la gasolina y el gas, y como nunca se disparó en su gobierno. O también hacer algo que nunca fue mencionado por ellos a lo largo del proceso electoral, como Salinas. Él nunca habló de meternos al Tratado de Libre Comercio, o Zedillo nunca habló de privatizar los ferrocarriles, o Fox nunca habló de meternos a la integración militar con Estados Unidos a través de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Por ello, lo que es vital es mandatar a los representantes y no firmarles un cheque en blanco esperando que hagan buen uso del poder que han alcanzado. Es vital que el pueblo esté claro sobre sus derechos e intereses profundos para que pueda apoyar al buen gobierno, presionar al gobierno tibio y combatir al mal gobierno. En todo el mundo el sistema actual de representación está en crisis. Vean en Estados Unidos qué desgarriates se tienen. Y los pueblos aspiran no solo a tener control sobre sus gobiernos, sino a gobernar y a contar con los mecanismos de participación que les permita gobernar. En el actual proceso electoral que ya se inició en México, debemos ocuparnos de determinar el programa de gobierno que puede sacar al país de la crisis, de la pospandemia y la crisis económica internacional que ha golpeado a nuestro país. Estamos en una verdadera emergencia nacional. Tenemos que clarificar los pasos necesarios para que avance la cuarta transformación y rompa las trabas que le imponen las grandes corporaciones, Washington y los intereses de la oligarquía financiera mundial, de impulsar un proceso de organización desde abajo. Esa es la tarea actual en la que podemos concentrarnos y debemos concentrarnos en este periodo hasta fines del año que entra, hasta septiembre del año que entra. Lograr unificar a miles, cientos de miles de mexicanos atrás del proyecto que necesita México antes de entrar a definición de candidaturas y claro, a los candidatos presentarles este programa y ver qué compromisos hacen. Cuando a fines del año que entra, 23, sea el momento de seleccionar candidatos, debemos tomar la decisión sobre cuál candidato o candidata y con quién se puede avanzar aún más en el programa de transformación y quién puede impulsar el avance del proyecto de nación. Tengamos claro que no está en nuestras manos por el actual sistema político seleccionarla o el candidato que tenga posibilidades de ganar, pero sí el de empujar un programa popular. Sobre los candidatos seleccionados por los partidos debemos tomar postura una vez que esté claro el rumbo que llevan y los intereses a los que sirven. Tomemos en cuenta, repito, que el registro se hará hasta el 15 de febrero del 24. Hay compañeros que proponen seleccionar un candidato de los movimientos sociales y organizaciones populares, un candidato propio. Esta idea se puede evaluar, pero en el actual sistema no tendría ninguna posibilidad de victoria. Solo sería una candidatura testimonial. En todo caso, lo central es definir cómo en la actual coyuntura podemos organizar al pueblo, a las mujeres, jóvenes, obreros, campesinos, intelectuales, pueblos originarios, sectores marginados y movimientos de la diversidad sexual por un programa que defienda sus intereses y los de México. ¿Y cuál es la mejor táctica de cara a la jornada electoral del 2 de junio de 2024? Y sobre todo, cómo seguir movilizados y organizados en pos de los intereses del pueblo y de la nación. Creo que son momentos muy, muy importantes, muy interesantes y sí tenemos que jugar
un papel para marcar grandes prioridades y que el pueblo organizado empuje más esta cuarta transformación y no estar esperando a ver quién va a ser y a ver qué va a hacer, ¿no? De modo que los próximos meses pues, van a ser cruciales para que empiece también a transformarse el modo de elegir a nuestros representantes. Pues muchas gracias, es cuanto yo quería expresar. Gracias por su atención.